Hace apenas un año que oíamos por primera vez hablar de un virus que se acababa de detectar en China y estaba causando una morbilidad y mortalidad importantes, es decir, una cantidad de enfermos y de fallecidos importantes. Algunos anunciaron que podía convertirse en una pandemia, pero la mayoría de la humanidad se mostró escéptica y siguió viviendo como si aquello no fuese con ellos. Hoy, después de casi 1,5 millones de muertos y más de 61 millones de afectados, nuestra vida ha cambiado radicalmente y cosas sencillas que apenas valorábamos se han convertido en bienes preciados, en bienes costosos. ¿Quedaríamos por volvernos a reunir con nuestros familiares y hermanos en la fe con libertad y sin limitaciones? ¿Quedaríamos por poder desplazarnos libremente? ¿Quedaríamos por dejar de sufrir las consecuencias de este virus? Seguramente lo mismo que daban los habitantes de Samaria por un poco de alimento cuando sufrían el asedio de los sirios y habían perdido la esperanza de sobrevivir, como acabamos de leer, ¿no? La situación que vivieron los que habitaban en Samaria y la que vivimos en la actualidad tienen un origen común: el fracaso humano. Pero en ambas se revelan al mismo tiempo dos realidades que las transforman, que son el poder de Dios y la acción de los testigos de su poder. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en la meditación de este pasaje que hemos leído. Las cosas no iban bien en Israel. El rey de Siria había sitiado Samaria y había bloqueado los suministros. La escasez había elevado brutalmente el precio de alimentos de ínfimo valor. Una cabeza de asno costaba lo que un jornalero ganaba en medio año. Y un recipiente de medio litro de un vegetal salvaje de ínfimo valor nutritivo y de peor nombre, ¿no?, porque se llamaba estiércol de paloma, costaba lo que ganaba un jornalero en 10 días. Y la pregunta es: ¿cuál era la causa de esta situación? Superficialmente se podría atribuir a la codicia del rey de Siria, ya que a más territorio, más súbditos y más riqueza. Esta era una regla de la antigüedad, ¿no? Sin embargo, la causa real era mucho más profunda. La causa real del problema, de la situación que estaba viviendo la ciudad de Samaria, era la infidelidad. Dios había hecho un pacto con Abraham y con su descendencia en la persona de Isaac. Él sería su Dios, ellos obedecerían sus mandamientos y él los protegería. Pero la persistente desobediencia de Israel lo abocó a la inseguridad y lo puso a merced de sus enemigos, tal como Dios mismo les había anunciado, y podemos leer en Deuteronomio capítulo 28. El rey, además, tenía una misión. Su misión principal era procurar el bienestar y procurar la seguridad del pueblo, y en esa misión el rey había fracasado, como el pueblo mismo había fracasado en su propia misión de autoprotegerse. Y por eso, cuando una mujer le pide protección al rey, éste muestra su impotencia, ¿no? Y le dice: si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era? ¿Del lagar? Es decir, ni en campos ni en lagares quedaba nada. Lo hemos leído en el versículo 27, ¿no?, del capítulo 6. El éxito de un gobernante, por tanto, depende de varios factores, pero el primero de todos es su dependencia de Dios. Y no era esta la prioridad de Joram. Él era el primero que había desobedecido. Así pues, este rey impío y su pueblo impío se enfrentaban impotentes a las consecuencias de su desobediencia. Las cosas, hermanos, creo que no han cambiado. La sociedad le da la espalda a Dios y muchos gobernantes que lideran esta actitud se enfrentan impotentes a los problemas que asedian a la sociedad. Ahora nos preocupa la pandemia y es probable que en breve se pueda contener, pero ¿se pueden contener otras pandemias? ¿Pueden
los gobernantes, puede la sociedad contener la corrupción, el cambio climático, las violaciones de los derechos humanos, el racismo, la xenofobia, la vida opulenta, la pobreza? ¿Quién vislumbra una solución para al menos una de estas pandemias? La impotencia humana ante estos enemigos es evidente, pero en lugar de reconocerla, algunos optan por buscar salidas que les permitan justificarse. Y como en el caso del rey de Israel, la justificación fue y es echarle la culpa a Dios y, por extensión, a su profeta, ¿no? En el versículo 31 del capítulo 6 leemos estas palabras: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Bueno, no era nuevo, no era una actitud nueva. El padre del rey, el padre de Joram, Acab, había hecho lo mismo con Elías, porque después de que, a consecuencia del pecado de Israel, el Señor enviase una sequía y Elías anunciase esa sequía, cuando al cabo del tiempo Acab volvió a ver a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú el perturbador de Israel? ¿Eres tú el causante de este problema que tenemos en Israel? Y es que, hermanos, cuando el hombre pierde el control y topa con su impotencia, es más fácil culpar a otros antes que reconocer los propios errores. Es fácil preguntar: ¿por qué Dios permite o por qué Dios no hace nada ante tal o cual cosa? Pero es mucho más difícil preguntar: ¿quién promueve la corrupción? ¿Quién promueve el odio? ¿Quién promueve la pobreza? ¿Quién está provocando el cambio climático? ¿Quién está provocando la desertización y por qué? Hermanos, no es Dios quien provoca el sufrimiento. Fue Israel quien decidió desobedecer las ordenanzas de Dios y es el hombre quien decide desobedecer los mandamientos que Dios le ha dado para que sea feliz. Es su decisión, la decisión del hombre, la que lo aboca al sufrimiento, a la impotencia, a la frustración. La felicidad y el sufrimiento son fruto de una semilla. Hoy se plantan las causas, mañana se recogen los frutos. Por eso el refranero popular dice: quien se siembra vientos recoge tempestades, o de aquellos polvos vienen estos lodos. En realidad este refranero popular no es más que reflejo de lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:7: todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Contemplamos y a veces aplaudimos a políticos que se dedican, y a personajes importantes, no solamente políticos, sino a otros personajes importantes que se dedican a sembrar discordias, que en lugar de justicia promueven venganzas, que enaltecen ideas y conductas indignas, que endiosan leyes humanas, que endiosan instituciones, y sus semillas de odio empiezan a brotar en forma de extremismos en la sociedad. Ya nos hemos olvidado de los campos de concentración nazis, de los gulags soviéticos, de los Jemeres rojos de Pol Pot, de las matanzas de Tutsis a manos de Hutus, de las persecuciones ideológicas vivas y activas en muchos lugares. Nos hemos olvidado de todas estas barbaridades que son fruto de semillas de discordia. Pero el hombre, y permitidme que insista, en especial los gobernantes y los personajes importantes, insisten en sembrarlas. Y hermanos, no es Dios quien causa el problema. Es el hombre que al alejarse de Dios se expone a la frustración y se expone al sufrimiento. Pero hay más para reflexionar en este pasaje que hemos leído en el segundo libro de los Reyes. Porque en medio de aquella sociedad impía había verdadero pueblo de Dios. El profeta Eliseo era el ejemplo. Y él también sufría las consecuencias del pecado de otros y además sufría la injusticia de ser considerado el causante. Y también en esto nuestra sociedad es poco original, porque muchos opinan que Dios y por extensión los cristianos somos los culpables de sus problemas porque nos oponemos a ciertas cosas, no sé, a veces a los avances científicos, a veces a los avances sociales. Es falso. Ni nos oponemos a la ciencia, ni nos oponemos a los avances sociales. A lo que nos oponemos es a la injusticia y al pecado, como se opuso Elías, como se opuso Eliseo, porque las conductas, pensamientos y actitudes contrarias a la voluntad de Dios son perjudiciales, generan desigualdades sociales, generan abusos de poder, generan injusticias y en lugar de un avance son un retroceso.
Hemos mencionado los casos de todas estas barbaridades que deberíamos tener en nuestra memoria, pero es que además contamos con el testimonio de la historia. El hundimiento espiritual en el que se encontraba la sociedad en la Edad Media provocó la decadencias de todo tipo, sociales, científicas, y para poner un ejemplo todavía más significativo, la aparición y el avance del Islam lo que hizo fue sumir en el retroceso social y cultural y científico a una sociedad que en aquel tiempo era avanzada. Y es que, hermanos, apartar a Dios tiene consecuencias graves y el hombre fracasa cada vez que intenta solucionar esas consecuencias por sí mismo. Nos rebelamos frente a imposiciones. ¿Y sabéis cómo lo solucionamos? Eliminando todas las normas. No nos gusta el recato y nos vamos al libertinaje. Rechazamos la dictadura y nos vamos a la anarquía. Y es que no tenemos capacidad para solucionar, somos impotentes para solucionar los problemas que nosotros mismos nos generamos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer frente a estas circunstancias? Y la respuesta la encontramos en el texto del capítulo 7 del segundo libro de Reyes que hemos leído. La respuesta es confiar en el poder de Dios. Fijaros, dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5 y en el versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, nosotros no sufrimos un asedio como el asedio que sufren los que no creen. Pero los cristianos también estamos asediados. No es un asedio visible, pero es un asedio real. A ver, ¿te suenan estas palabras? Eres un retrógrado. Eres un infeliz que cree cualquier cosa. Cree lo que quieras, pero no me comas el coco. Estas y otras expresiones forman parte, son formas de asedio. Pretenden intimidarnos porque, como nos consideran culpables de sus males, adoptan una actitud agresiva. Lo peor es que a veces nos atemorizan y consiguen hacernos callar y consiguen que hagamos la vista gorda ante la corrupción, ante los abusos, ante las falsedades, ante las amenazas, y a veces, tristemente, consiguen que hasta participemos de ellas. ¿Qué podemos hacer para resistir? ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes? Lo hemos leído. Joram quería matar a Eliseo, en el versículo 31 del capítulo 6. Pero Eliseo no está atemorizado. En el versículo 32 leemos: ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Esta actitud es de tranquilidad, de prudencia, pero de tranquilidad, porque quien está intranquilo, quien está nervioso, no da instrucciones claras y precisas como las que dio Eliseo. La amenaza no estaba condicionando su conducta. ¿Por qué? Pues porque Eliseo sabía que el control de la situación lo tenía el Señor, que la impotencia del rey contrastaría con el poder de Dios y que las cosas iban a cambiar radicalmente. La abundancia sustituiría la escasez y alimentos selectos como la flor de harina iban a estar baratísimos. Una medida de harina permitía elaborar unos 9 kilos de pan e iba a costar el equivalente a 2 días de trabajo. Fijaros la diferencia. Y es que Dios puede y Dios quiere cambiar las cosas. Podemos confiar y descansar en su voluntad y en su poder. Ahora, quizás dices, pero si tiene el poder, ¿por qué no intervino antes para evitar situaciones tan crueles como esas que hemos leído de canibalismo con niños, ¿no? ¿Por qué Eliseo mantuvo su silencio respecto a los planes de Dios hasta que el rey llegó a su presencia? Y aquí hay una lección interesante, porque para que Dios intervenga a favor no de sus hijos, sino incluso de los que se le oponen, tienen que ocurrir algunas cosas.
y es que el hombre se enfrente en primer lugar a su propia impotencia. Por eso Joram tuvo que presentarse ante Eliseo y mostrar claramente su impotencia antes de que Dios actuase. De esa manera se confirmaba que el pecado de Joram, el de los príncipes y el de todos era la causa del sufrimiento. Así pues, arrepentido o no, el hombre debe reconocer, aun a su pesar, que la salvación solo viene de Dios. Y por eso a veces el Señor demora su intervención, para evitar que el hombre con la soberbia que lo caracteriza, se atribuya el éxito. Si te preguntas por qué Dios no interviene ya y para en seco la pandemia y las injusticias que caracterizan el mundo actual, recuerda esto. Más allá de la paciencia de Dios para ofrecer al hombre oportunidades de salvación, está el honor y la gloria de Dios. Ningún poderoso, ningún hombre podrá pisotear esa gloria y tarde o temprano todos deberán reconocerla. Sí, Eliseo estaba tranquilo y actuaba con prudencia porque confiaba en el poder de Dios. Sabía que Dios tenía el control y que cuando el rey se humillase ante Dios, Dios intervendría. El mundo puede acusarnos de ser los causantes de sus males, puede amenazarnos cuanto quieran, pero Dios es nuestro defensor y a su debido tiempo nos reivindicará, como reivindicó a Elías, como reivindicó a Eliseo, como reivindicó a Daniel, etc. Por tanto, no nos amedrentemos ante acusaciones y amenazas. Confiemos en el poder de Dios y, como Eliseo, sigamos diciéndole al mundo: oíd la palabra del Señor. Pero hay algo más que encontramos también en este capítulo 7 y en los versículos del 3 al 5 y del 8 al 10. Hay unos protagonistas extraños en esta historia. Bueno, o nos parecen extraños. Porque estos protagonistas, junto con Eliseo, nos dejan otra enseñanza. Y la enseñanza es que en el plan de Dios todos tenemos una misión. Eliseo comunicó el mensaje de Dios. Los enfermos lo confirmaron. ¿Nos damos cuenta? El testimonio no es misión de unos pocos, sino de todo el pueblo de Dios. Aquellos 4 leprosos estaban obligados a guardar distancias debido a que su enfermedad era contagiosa y su estado de ánimo debía estar bajo mínimos. Seguro que entendemos el porqué. A estas alturas nosotros ya también entendemos el porqué. El daño que en el estado de ánimo produce el aislamiento, ¿no? Pero estas 4 personas obligadas a vivir de esta forma tan extraña se convierten en portadores de buenas noticias para todos. Y no solo eso, sino que junto con Eliseo y algunos otros se convierten en la razón por la que el Señor libera a la ciudad del asedio. Lo hemos dicho hace un momento. Quizás esto que acabo de decirte que extraña, ¿no? Que Eliseo, estos 4, Eliseo y algunos otros, se convirtieran en la razón por la que el Señor liberó a la ciudad del asedio. Lo hemos dicho. El asedio afectaba a impíos y a justos que vivían en la ciudad. Estos 4 enfermos, Eliseo y los que estaban reunidos con él, son personas que todavía en Samaria buscaban a Dios. Y sí, por ellos Dios frenó el asedio y el posterior ataque sobre Samaria. Recuerda lo que Dios le dijo a Abraham: si en Sodoma se encuentran 10 justos, por amor a ellos no destruiré la ciudad. Lo puedes leer en Génesis 18, 23 al 33. Los justos que todavía había en Samaria evitaron la destrucción de la ciudad. Por tanto, el remanente fiel, ese grupo de hombres y mujeres que desde la sencillez y sin grandes manifestaciones no han doblado sus rodillas ante los dioses de este mundo, somos el muro de contención de la ira de Dios. Ese remanente fiel es esencial para que el Señor siga dándole oportunidades a los que no creen. ¿A cuántos les servirá la experiencia que estamos viviendo con la pandemia para buscar a Dios? No lo sabemos,
Pero sí sabemos que como los leprosos nosotros somos los que tenemos que llevar la buena noticia. Hay salvación en el Señor. Por otra parte, a veces las consecuencias del pecado no distinguen entre justos e impíos. Eliseo, los ancianos, los leprosos no se libraron del asedio ni de sus consecuencias. Los impíos no tenían que llevarse a la boca, pero tampoco tenían Eliseo, ni los ancianos, ni los justos se quedaban en Samaria. Y probablemente estos, los justos, pasaron más penurias, porque quizás se preocupaban por los demás, ¿no? ¿Qué lección, no?, nos dan los 4 leprosos? Vamos pues ahora, dicen en el versículo 9 del capítulo 7, vamos pues ahora y entremos a dar la noticia. Muchos cristianos piensan que no son importantes en la obra de Dios porque no son misioneros, porque no son predicadores, porque no son pastores. Pero estas 4 personas enfermas y marginadas nos enseñan que Dios no necesita gigantes, sino personas que ofrezcan a los demás las bendiciones que ellos han recibido. Para anunciar y confirmar el poder de Dios no se necesita ni siquiera buena salud. Lo imprescindible es el amor hacia los que necesitan que se les confirme que Dios salva. El cristiano que se guarda las buenas noticias del amor de Dios es un egoísta y debe revisar su actitud. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que el hombre no se perdiese. Este es el ejemplo a seguir, amar a nuestros semejantes y preocuparnos por sus necesidades materiales y espirituales. Tenemos 2 misiones, ser sal y ser luz. La sal evita la corrupción total y alarga la vida de los alimentos. Ser sal es la manera de que Dios extienda el tiempo de oportunidad a los que están sufriendo a consecuencia del pecado y reflexionen sobre su vida y busquen a Dios. La luz ilumina el camino. Ser luz es la manera de que los que andan en tinieblas vean que hay vida más allá de las murallas y del pecado que los asedia, que hay un lugar de abundancia en el que el hambre y la sed de todos puede ser saciada, pero que ese lugar no es fruto del poder humano, sino del poder de Dios. No hacen falta grandes dotes de comunicación. Sencillamente, explica lo que has visto y lo que has recibido. Para acabar y para resumir, hermanos, lo primero que aprendemos de esta historia es que el pecado, que darle la espalda a Dios, tiene consecuencias graves y que el hombre carece del poder suficiente para hacerles frente. Es verdad, la pandemia que sufrimos tendrá remedio dentro de poco, pero de momento toda la humanidad en pleno no ha sido capaz de evitar la propagación, ni capaz de evitar que cada día aumente el número de víctimas. Lo segundo que aprendemos es que cuando las cosas van mal para el mundo, existe la posibilidad de que acusen a Dios y a nosotros de ser los causantes. Pero cuando esto ocurra, debemos confiar en el poder de Dios, debemos confiar en su protección para seguir anunciando que Él es la solución para los problemas del hombre. Y lo tercero que tenemos que aprender es que todos los hijos de Dios somos importantes en los planes de Dios. Primero, porque actuamos como muro de contención de su ira, ¿no? Va a ser la presencia de sus hijos entre la humanidad la que haga que el Señor ilumine a los investigadores para crear el medicamento que contenga el virus que nos afecta. Pero también, hermanos, aprendemos que todos somos importantes en la obra de Dios. Unos anunciando las buenas nuevas y otros confirmándolas por medio de nuestra vida y de nuestro testimonio. Por tanto, hermanos, fortalezcámonos en el Señor, confiemos en su poder y no cesemos nunca de anunciar el Evangelio, porque a su debido tiempo el Señor actuará y nos dará la salida. Amén.